Entonces, esta es la primera clase. Ahí tenemos el título del curso de este año. Es parecido al del año pasado, pero esta vez le pusimos de la diversidad a la ortodoxia, porque justamente lo que queremos hacer es tratar de mostrar o de por lo menos dirigir todo lo que vamos a ver hacia esta propuesta. Ver que el cristianismo primitivo, el cristianismo de los comienzos, es un permanente camino desde la diversidad original, aunque suene un poco raro, a la formalización, es un camino a la ortodoxia, a la unificación. Por eso decimos siempre que el cristianismo es una religión, pero fundamentalmente tiene mucho que ver las religiones en sí, ¿no? Pero en este caso particular, con la política. Yo pensé empezar con esta imagen, que es un mosaico bizantino, ¿no? Seguramente es la expresión más lograda del arte bizantino. Está en la iglesia de Hagia Sofía, una iglesia fundada por Justiniano, por el emperador Justiniano, ¿no? Eh, y es el Cristo Pantocrator. O sea, hay muchos pantocratores. El pantocrator es la actitud que tiene este Cristo. Este Cristo, lo ven, también aparece un pantocrator en la Catedral de Pisa. Hay muchos lugares donde están Cristos en esta situación. Es un Cristo pantocrator, que decir todopoderoso, ¿no? Con el poder total sobre el universo. Fíjense la postura que tiene, está haciendo una bendición con la mano derecha y en la mano izquierda sostiene el Evangelio. Los Evangelios son, desde este punto de vista de la Iglesia, es eh, la palabra o describe las actitudes, las palabras de Jesús, lo que hizo, la misión de Jesús, pero desde la autorización misma de la propia iglesia. Vivimos, por eso yo le comentaba el tema de la política, vivimos eh, eh, en un mundo que está construido desde una visión cristiana. Eh, El cristianismo modeló a lo largo de 2000 años lo que se llama, si es que existe, la mentalidad de Occidente. El cristianismo es un referente, por más que muchos digamos que no somos cristianos, vivimos en una cultura cristiana, nos guste o no. Y hay muchos estudios en relación con la política, la economía, la evolución de los procesos económicos y sociales, teniendo en cuenta la visión y lo que se consideran los valores, entre comillas, los valores cristianos. O, si quieren algo mucho más mundano, las conveniencias políticas de la iglesia de todo este amplio periodo de tiempo. ¿Por qué esta vinculación? Si es una religión, ¿por qué tiene injerencia en lo político? Porque lo político, lo político es hacer algo, ¿no es cierto? En el caso actual y de los estados democráticos, es hacer algo para que el pueblo lo vote. Ahora bien, no hay política sin una importante cuota del material simbólico. Los políticos tienen eh, un particular manejo del el campo simbólico, algunos más, otros menos, otros más apoyados por las estructuras que otros, pero de todas maneras, tanto en los políticos como en todos nosotros mismos, por la forma en que nos vestimos, tenemos una carga de material simbólico muy, muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, los hombres y las mujeres, entre comillas, se visten diferentes. Hoy por hoy todo esto se está
poniendo en cuestión y poniendo en práctica de forma diferente. Así todo, el simbolismo es muy importante. Si yo quiero ser diferente, me puedo vestir de otra manera, pero yo estoy mostrándome como quiero que me vean. Y eso pertenece al campo estrictamente simbólico, no tiene una utilidad directa. En el campo de la política, estas cuestiones simbólicas se manejan y se manipulan en función de, por ejemplo, la detentación del poder, mantenerse en un lugar de poder determinado. El manejo de lo simbólico en este caso es fundamental. El tema particularmente del cristianismo, ya vamos a hablar un poco más del campo simbólico, ¿no? Pero el tema particular del cristianismo estuvo siempre ligado a la historia de la iglesia y a lo que la iglesia quería mostrar respecto de sí misma. Cuando hablamos de la iglesia, generalmente yo me estoy refiriendo particularmente a la iglesia católica, pero la iglesia vamos a ver que la palabra iglesia es como que es mucho más abarcativa. Existen múltiples iglesias en el mundo. Se dice que hay cerca de 500 iglesias cristianas en el mundo. No se sabe con precisión. Ahora vamos a pasar a ver algunas para que ustedes vean la diversidad de las más conocidas, pero hay muchísimas más. Entonces, lo que se conocía del cristianismo era lo que la iglesia había difundido a través de los textos antiguos, que son textos apologéticos, y todo lo que fue construyendo la iglesia. Y por supuesto, la vinculación con la historia de los diferentes lugares donde la iglesia tuvo importancia o los acontecimientos históricos que tuvieron importancia en el momento en que los textos se iban creando a medida que iba pasando el tiempo. Pero la iglesia, a ver, voy a pasar a otra. Acá me adelanté un poquito. La iglesia nunca estimuló la lectura de los textos sagrados, a pesar de que los textos sagrados, son, por así decir, por lo menos en la actualidad, de dominio público. El libro más vendido se dice que es el Nuevo Testamento. No, la iglesia, inclusive hoy, no estimula mucho la lectura. Para eso tiene, por ejemplo, la catequesis que hace una lectura de los libros del considerado Nuevo Testamento, el libro sagrado del cristianismo, y a partir de esos textos elabora una historia lineal para bajarla. No significa que esté prohibido leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que la iglesia no estimula la lectura del Nuevo Testamento por diversos motivos. El Nuevo Testamento tiene muchísimas contradicciones porque cada uno de los textos del Antiguo Testamento responde a ciertas tradiciones que entran en conflicto en la lectura. Sin ir más lejos, hay ciertas tradiciones que hablan de Jesús naciendo en Belén y otras dicen que proviene de Nazaret. Bueno, esa es una pequeña contradicción que por ahí no tiene demasiada importancia. Sin embargo, hay contradicciones doctrinales mucho más importantes. Entonces, la iglesia nunca se interesó por la discusión de este tipo de cosas. Las discusiones empiezan a aparecer dentro de la iglesia ya establecida en tiempos de las reformas protestantes. Se llaman protestantes de alguna manera por ese tipo de cosas. Protestan contra la autoridad de la iglesia central en Roma. Yo decía, nunca estimuló. Yo acá puse una pequeña frase
del concilio de Tarragona, un concilio que se dio posterior al concilio de Toulouse en el siglo XIII, en donde fíjense la afirmación que se hace. Nadie puede poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Nadie puede poseer. O sea, los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento debían estar en manos de profesionales de la iglesia, de los clérigos. Dice, y si alguien los posee, debe entregarlos al obispo local dentro de 8 días para que sean quemados. O sea, acá, en este contexto, es donde surgen los movimientos protestantes en distintos países que pretenden poner de alguna forma en clave popular, o sea, poner los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en lenguas vernáculas, en las lenguas que podrían llegar a leer las personas comunes, sacándole la autoridad, la potestad que tenía el clero en leer e interpretar las escrituras. Los grupos protestantes justamente tienen otra característica, compartir la lectura y discutir, algo que la iglesia centralizada en Roma no consideraba posible. Entonces, tenemos dos visiones como enfrentadas. Por un lado, el de la catequesis, y perdón, Marian, que debe estar enojada, la catequesis como una historia lineal que busca armonizar las fuentes. Dijimos que había muchas contradicciones y algunas muy profundas dentro de los evangelios. La catequesis justamente busca armonizar, mostrar una historia sin fisuras, porque lo que pretende la catequesis es generar nuevos adeptos a la religión. Entonces, lo que está buscando es favorecer la incorporación de los creyentes, fomentar el interés de los creyentes en la fe y en los valores que la Iglesia considera importantes de sacar de los textos sagrados. En cambio, la historia, que es el enfoque que le vamos a dar nosotros, pretende otra cosa. Pretende poder considerar a la historia de la religión, particularmente en este caso al cristianismo primitivo, para marcar para darle un marco temporal, espacio temporal, ¿no es cierto? Particularmente la zona de Israel y muy enfáticamente la zona de Roma, que es donde el cristianismo se expande con mayor fuerza. Vamos a ver que no es tan así también, que hay todo un cristianismo oriental que la iglesia no considera demasiado cuando hace la propia historia del cristianismo. La historia del cristianismo visto desde la iglesia es una línea que va desde Jesús hasta Roma, siendo que hay una iglesia o hay varias iglesias que se desarrollan en el marco oriental, que son iglesias, entre comillas, olvidadas por el relato propio del catolicismo. Entonces, lo que busca la historia es complejizar el tema, tomar las fuentes antiguas y cruzarlas, hacer dialogar los textos, por ejemplo, los textos del Nuevo Testamento, y ver qué diferencias hay y por qué hay esas diferencias en el contexto en el que fueron escritos los evangelios. Entonces, los evangelios son textos tardíos, son los textos más antiguos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que hay unos textos más antiguos, pero los evangelios que cuentan la vida, la misión de Jesús, son tardíos respecto de la vida de Jesús. Ninguno de los que escribió los evangelios, si es que lo escribieron autores, más bien se refieren generalmente a que fueron escritos por escuelas redaccionales que le ponen un autor para que tenga una presencia para que aparezca la idea de que esa persona estuvo presente en los acontecimientos, pero en realidad ninguno de los que escribió o de los que escribieron
los textos del Nuevo Testamento, ninguno de los evangelistas conoció a Jesús, no vivió el tiempo de Jesús, no estuvo ahí cuando las cosas pasaron. Pasó mucho tiempo, después vamos a comentar algo de esto, pasó mucho tiempo desde la muerte de Jesús hasta que comenzaron a aparecer los evangelios. El primer evangelio, se los comento ya, seguramente me voy a pisar yo, porque va a aparecer en algún momento, pero el primer evangelio, el evangelio más antiguo es el de Marcos, y se supone que está escrito después del año 71. ¿Se entiende? Si consideramos que la historia de esos mismos textos dicen que Jesús murió aproximadamente en el año 30, tenemos 50 años que pasaron hasta que se escribe, hasta que una persona, el primer evangelista, se pone a escribir la historia de Jesús. ¿Se entiende esto? Son textos que están alejados. En ese intermedio hay toda una cuestión de lo que tiene que ver con la historia oral o la transmisión oral de la enseñanza de Jesús, del impacto de su muerte, del contexto y demás. Por eso es muy difícil conocer algo que sea, entre comillas, real sobre Jesús. Si bien se considera que su persona, digamos, que fue un hombre que existió y se sabe que predicó, todo lo que se sabe es por estos textos que inclusive son escritos mucho tiempo después de que Jesús ya no estuviese, que no estaba entre los vivos, ¿no? Entonces, la función de la historia es tomar todo el material que se puede llegar a conseguir, inclusive material, por supuesto, lateral, como historia de Roma, qué problemas políticos había en el entorno judío y en relación entre los judíos y Roma, y entre los judíos y el mundo helénico, y todo eso sí, y coordinar, enfrentar el material y tratar de escribir una historia que dé cuenta del proceso que llevó adelante el cristianismo desde sus orígenes. Se alcanza a entender lo que quiero decir. Entonces, nosotros acá no vamos a hacer una historia de... no es un curso que va a hablar sobre la religión cristiana en sí, sino vamos a saber el proceso histórico mediante el cual, o los procesos, porque son múltiples procesos que se van como encadenando y se van tocando, todas las posibilidades que hay de poder ver un proceso que fue dando forma desde como dice el título, desde una diversidad hasta el alcance de una unidad. Vamos a ver también que esto es totalmente muy, muy relativo, pero sí una presencia firme y unitaria dentro de el marco de dominio del Imperio Romano. Luego, ¿no es cierto? Sabemos que cuando el Imperio Romano termina cayendo, la Iglesia se apropia de las estructuras mismas del Estado del Imperio Romano, y ahí adquiere, digamos, ya la había adquirido antes, ¿no? Pero toma modelos de jerarquía que son propias del imperio. Y con la asunción de Constantino, la Iglesia se hace poderosa y comienza a poder manejar la cuestión política de ser la única iglesia que tenga la verdad sobre Cristo y el mensaje de Cristo. De ahí que llamamos ese camino hacia la ortodoxia. Entonces, dentro del cristianismo tenemos múltiples procesos que van a converger para dar forma a esta religión que estamos considerando. Por un lado, tenemos el marco judío acá arriba. El marco judío era un momento muy conflictivo del mundo judío. Estaban habían sido acosados antes por un imperio helenístico
y ahora estaban acosados por el Imperio Romano. Había múltiples sectas de carácter mesiánico, algunas y apocalípticas. Y dentro de esta secta había una diversidad de concepción de lo que decían las antiguas escrituras, lo que después el cristianismo va a llamar Antiguo Testamento, la palabra sagrada de los judíos. Y cómo incorporar, particularmente un problema muy importante, cómo incorporar a los judíos que estaban en la diáspora, que se habían ido del entorno de Jerusalén, de la zona de Palestina, y habían ido a formar parte de lo que era el mundo helenístico. Por ese momento, toda esta gente era de habla griega, por ejemplo, y el hebreo ya no era una lengua que muchos conocieran, más allá del entorno propio de Jerusalén y su templo. Por otro lado, la cultura helenística y la filosofía griega tiene mucha injerencia también en la formación del cristianismo. La política y religión del Imperio Romano, la estructura imperial, también tiene mucho que ver con la formación del cristianismo. La magia, fórmulas, conjuros, encantamiento, la astrología está muy presente también ahí. Piensen en esto. El tema de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, hablamos de las 10 tribus de Israel, no sé las 10 tribus perdidas, pero tenemos las 10 tribus que formaron parte de lo que va a ser el mundo judío, ¿no es cierto? Con Israel, el reino de Israel más el reino de Judá. Eso tiene mucho carácter astrológico y tiene mucho que ver con la relación de la estadía de los judíos en Babilonia. De ahí toman muchos elementos de la astrología. Tenemos también, para decir algo nomás, el tema de los 12 apóstoles también tiene mucho que ver con eso. El tema de los resucitados, los actos milagrosos que hace Jesús, son actos que tienen que ver con la magia, con el poder. Por supuesto, si yo hablo de magia en el entorno religioso, me van a decir que soy un hereje, ¿no es cierto? Pero como yo estoy fuera de la fe, no tengo ningún problema. Pero son actos de magia. Había gente en ese momento, o por lo menos hay relatos de gente que hacía cosas muy parecidas a las que hacía Jesús. Sin embargo, los cosas son considerados milagros porque están bajo la línea de observación de la iglesia y de una personalidad que se le atribuye ser nada más ni nada menos que hijo de Dios. Entonces no se lo considera magia, sino que lo considera milagro. Y fundamentalmente las religiones orientales, muy difundidas dentro del marco del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una religión oficial, que era la religión imperial, ¿no es cierto?, el culto al emperador. Pero se permitían libremente toda una serie de prácticas que venían de Oriente y que estimulaban mucho a las personas, particularmente por esta idea de la vida de ultratumba, la posibilidad de tener otra vida después de la muerte, que la muerte no era el final del camino, sino que había otra posibilidad. Este tipo de religiones orientales traen toda esa carga de la posibilidad de una vida después de la muerte y van a enriquecer muchísimo lo que es el cristianismo, pero fundamentalmente la óptica bajo la cual se va a comenzar a ver a la actividad de Jesús en la tierra desde el punto de vista del cristianismo. El cristianismo, al ser una religión universalista, que habla de toda la humanidad, después vamos a ver un poquito sobre eso, tiene que de alguna manera transar con el entorno religioso, porque al incorporar gente de otras religiones, al tener la intención de incorporar gente, incorpora también, no puede eliminar la totalidad de las creencias que esa gente tenía. Entonces, de alguna manera, va modificando su propia forma de ver y mucho
mucho también en el tema de los rituales que va incorporando, y se dice que el cristianismo tiene mucho de estas religiones mistéricas. Por eso es interesante que después las vayamos viendo. Esto más que nada, este cuadro seguramente lo vamos a volver a ver, pero más que nada para que tengan esta visión de que es un tema muy, muy complejo es. Y justamente la religión, el punto de vista de la religión es tratar de sacarse esa complejidad y plantear un cristianismo que va desde Jesús cuando nace o cuando es anunciado, desde ahí hasta el Papa en la actualidad, por ejemplo. Sin embargo, eso es muchísimo, muchísimo más complejo. El cristianismo no es tan original como se cree, se supone o se afirma que fue. El tema de la resurrección, el tema, todo lo que hizo Jesús, era bastante común en la época. Dijimos que el cristianismo tiene una injerencia en la actualidad, modeló a Occidente, y que tiene una injerencia en la actualidad muy, muy, muy grande, y porque proporciona un marco simbólico necesario para, el mundo actual. Cuando los estados nacionales, particularmente los americanos, comienzan a, a desarrollarse, se comienzan a desprenderse de lo que es anterior a la idea colonial, por ejemplo, con España, y tratan de sacarse encima todos los emblemas que tienen que ver con la religión. Por eso, digamos, son herederos de la Revolución Francesa. Sin embargo, necesitan un marco simbólico. El marco simbólico es muy, muy importante para el desarrollo de los procesos de independencia y demás. Se tienen que crear de forma apresurada símbolos y crear la idea de que personas tan diferentes y tan distantes en un territorio pertenecen al mismo grupo identitario. Las banderas, por supuesto, que tienen mucho que ver con eso. Yo acá pongo algunas banderas, pero de los 200 países, yo por acá estuve googleando justamente todo esto, que no sé dónde lo tendré, pero hay aproximadamente unos 200 países en el mundo. No se sabe bien por qué, nunca se sabe bien cómo definir a un país, si con territorio, no territorio y demás. Pero de esa cantidad de países, unas 60 banderas más o menos tienen símbolos religiosos. Muchísimas banderas. Piensa nomás las banderas de los países islámicos. Todas tienen la media luna con la estrella. Entonces, la religión fue muy importante como marco simbólico de muchas de las creaciones de los estados nacionales. Estas son algunas de las banderas que tienen cruces, para que vean la importancia y la permanencia de estos símbolos religiosos. Fíjense, acá tenemos la de los países nórdicos. Estas se llaman la cruz escandinava y las tienen, en general creo que todos los países nórdicos la tienen. La bandera más antigua de un país actual, es la de Dinamarca, que esta que está acá abajo, esta roja con la cruz escandinava blanca. Inclusive, digamos, hay toda una leyenda respecto de esta cruz, porque se supone que bajó del cielo. Fíjense cómo la religión está tratando de dar legitimidad a un lugar, a una forma de gobierno, al poder de ciertas personalidades. Entonces, de todos, digamos, en general, todas las banderas de este tipo tienen una cruz que le está dando justamente esa legitimidad. De alguna manera, la divinidad avala o fomentó en su momento la creación de ese marco institucional de un país creado.
Acá se ve, yo acá abajo puse expresamente esto porque es interesante, ver cómo en el caso de la bandera de Gran Bretaña, es la unión de tres emblemas religiosos particulares. Es el de la Cruz de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra propiamente dicha, esta de la izquierda, ¿no? Ustedes seguramente la conocen. Esta es la bandera de Escocia. Y tenemos también la bandera de Irlanda, es esta que está acá. No es la bandera actual de Irlanda, ¿no es cierto? Esta bandera de Irlanda es una bandera antigua, pero fíjense una cosa, la unión de estas tres banderas, fíjense, acá estaba unido Inglaterra con Escocia y formaban la Union Flag eh, de 1600, del siglo XVII, ¿no? Después, más adelante, se une Irlanda y forman esta que es la Union Flag de 1800. Estamos, la bandera de Inglaterra, entonces, no de Inglaterra, la bandera de Gran Bretaña es la bandera de los tres reinos unidos. Y es la bandera también que considera hoy por hoy Irlanda del Norte, no Irlanda como país independiente que tiene otra. Pero para que vean la importancia de incorporar los símbolos religiosos de los patronos de los diferentes reinos en una bandera que tiene suma vigencia en la actualidad. Cuando yo hablo de la actualidad, la presencia del cristianismo, sin ir más lejos, el Papa dice, no, ¿quién le da bola al Papa? Que yo cuando habla. No es tan así. El Papa es un referente mundial y todo el mundo está pendiente de que si el Papa, por ejemplo, nombra a Rusia, lo que hizo Rusia, una invasión o no. Y es cosa que está esquivando permanentemente. Está hablando de conflicto, está hablando de enfrentamiento, está hablando de la tragedia de la guerra, está hablando de los pobres, la gente que escapa, de las pobres personas, pero no habla de invasión. O sea, la palabra del Papa tiene un carácter político muy, muy marcado. Por más que uno diga, bueno, la religión es cosa del pasado o es cosa personal, no. Hay una cuestión que tiene que ver con la Iglesia, particularmente con la Iglesia Católica, que es la más poderosa, que tiene que ver con la actualidad de la política internacional. Fíjense esto, la bandera argentina, los revolucionarios de Mayo son herederos de la mentalidad revolucionaria francesa, que trató de sacarse todo lo del antiguo régimen. Recordemos que la Revolución Francesa confiscó las tierras de la iglesia y trató de sacarse la iglesia encima y todo lo que era. Sin embargo, después tuvo que armar también un cuerpo de elementos imaginarios rápidamente, crear un marco simbólico nuevo. En ese marco simbólico se trató de desprender de los emblemas propios de la iglesia. Pero fíjense eso, nosotros tenemos la bandera argentina. Pero la bandera argentina, fíjense, acá la banda tiene la agraciada Leticia de Borbón, y acá también lo tenemos a no tan agraciado Fernando VII, que era el rey de los tiempos de la Revolución de Mayo, con la banda que bien podría ser la escuela o del presidente de la Argentina. Estos eran los colores propios de la Casa de Borbón y lo siguen siendo. Pero son los colores porque la Inmaculada Concepción es la patrona de la dinastía borbónica. Entonces los colores están sacados del manto de la Virgen. Entonces, un Estado como digamos, de los revolucionarios argentinos, que trataban de sacarse de encima todo lo religioso, adoptan una bandera con los colores. Después podemos hablar algún día del tema de la bandera. En realidad se toman esos colores para no entrar en choque directo con
con España, que en ese momento estaba bajo dominio francés, ¿no es cierto? Estaba el hermano de Napoleón. Entonces, para no entrar en un choque tan directo, hace una bandera nueva, pero con los colores borbónicos. O sea, un Estado que trataba de desprenderse de lo religioso, de los emblemas religiosos, termina adoptando colores propios de, del cristianismo, como es el caso de los colores del manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Existen en el mundo, en Europa, más o menos unas 10 monarquías. Estas monarquías son monarquías por derecho divino. O sea, son monarquías que tienen su fundamento no en ser mejores, en gobernar mejor, sino en el hecho en que esas monarquías fueron creadas por derecho divino. Fueron coronaciones que hizo el papado en su momento. O sea, el Papa lo que hacía era, de alguna manera, legitimaba a cierto monarca, digamos, poderoso y le daba esa investidura de que había sido, eh, obra, voluntad de Dios que ellos gobiernen sobre esos territorios. Eso es muy, muy importante y muy, muy pesado, porque muchos países que se habían sacado de encima las monarquías volvieron a tenerlas. En ese caso, por ejemplo, tenemos el caso más emblemático de España, ¿no? Que España en realidad no es un país, sino que son múltiples países unidos. Italia también, pero en Italia el proceso republicano en cuanto al imaginario tuvo mucho más éxito que en España, que siempre intentó fragmentarse. Pero lo que une a España es el marco simbólico, más allá de la economía y todo, ¿no? Lo que unen a estas partes de España que tratan de separarse, como por ejemplo el País Vasco o Barcelona, hace un tiempo estuvo muy movido todo el tema ese, son como lugares autónomos, mantienen su propia lengua. En Italia eso fue más, más amplio y más exitoso. Ningún italiano diría que el idioma que hablan no es italiano. El idioma que hablan es el idioma de la Toscana, pero como tuvo éxito el proceso, todos se sienten italianos. En España, por ejemplo, el vasco dice que no es italiano, no es español. Y el de Barcelona tampoco dice que es español. ¿Se entiende? Es como una cuestión que le pesa mucho pertenecer a ese grupo. Entonces, lo que une a España es el emblema, es el marco simbólico que le da la monarquía. Por eso el día que se acabe la monarquía, es muy probable que España se fragmente o habrá que crear otra cosa, generar otro tipo de cosas para mantenerla unida, porque las regiones son muy, muy independientes y muy, muy orgullosas de su propia historia. Yo me voy a ir apurando porque no vamos a terminar nunca más. A ver, acá. Bueno, voy a pasar medio rápido porque estoy hablando demasiado. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? No, menos. Este cuadro es muy, muy conocido. Se le llama la coronación de Napoleón, cuando en realidad el nombre es la consagración del emperador Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina. Esta palabra consagración, que hoy se usa para cualquier cosa, un éxito consagrado, eh, elegante es un consagrado músico, por ejemplo. Esto consagrado tiene que ver con lo sagrado, es bajarle lo sagrado, de alguna manera darle un carácter de sagrado a un gobernante. Acá vemos a Napoleón en el acto de ponerle la corona a Josefina, que está por acá. Este cuadro es de David, un gran propagandista, un pintor que hizo la propaganda a gran escala de la Revolución Francesa, fue pasando por los diferentes gobiernos, también estuvo con Napoleón. Los gobiernos caían, pero él quedaba siempre porque era muy necesario, porque lo que él hacía era fantástico en cuanto a lo que era la propaganda, lo que el régimen quería bajar. Es muy interesante la historia de Jacques-Louis David. Es un cuadro gigantesco, fíjense que tiene casi 10 metros de largo. Las figuras
son del tamaño humano. Esto tiene 10 metros. Es increíble. Y está en el Louvre, ¿no? Acá hay una imagen boceto que hizo David, ¿no? Fíjense que acá en este caso Napoleón se está coronando a sí mismo, pero parece que le pareció demasiado. Napoleón se coronó a sí mismo. O sea, en las monarquías, el Papa era el que coronaba al monarca. Pero Napoleón se trató de sacar todo del antiguo régimen, sometió al Papa y demás, eh, pero necesitaba el marco simbólico que le daba la religión. Entonces, el Papa acá está, ¿lo ven? Este es el Papa, está sentado y sí los atributos típicos del Papa, no tiene la mitra ni nada. Lo que sí tiene la mitra son los obispos. El Papa está sentado y está dando la bendición de sentado. Pero está atrás de Napoleón en el cuadro. Este que está acá es el obispo de Milán, que fue el que permitió que el Papa fuera porque había todo un problema, no quería ir y demás, ¿no? Eh, eh, el acto, en lo que representó David, no fue la coronación del propio Napoleón finalmente, sino Napoleón ya está coronado, una corona de laurel, y está coronando a Josefina. O sea, el acto ya pasó, porque se consideró de alguna manera que iba a ser muy, muy duro el golpe, la humillación hacia la investidura papal. Fíjense una cosa, el cuadro, si uno traza estas diagonales, todo converge en una cruz que está en un báculo pastoral que tiene un obispo acá atrás. Todo el centro del cuadro va a parar ahí. Y ahí está la posición de la corona, ¿no es cierto? La corona de Napoleón. Pero todo en realidad va apuntando, sale de la cruz. O sea, está marcando la importancia de ese punto como central en la imagen. O sea, sí, la religión, el Papa, el poder propio de Napoleón, entre comillas, por mérito propio, a partir del poder imperial o de su consulado, eh, el poder del Papa estaba coronado, pero se coronó a sí mismo, el Papa está ahí. Es una relación medio rara, porque lo que expresa, digamos, de alguna manera el cuadro es que el Napoleón es como que Dios ve con buenos ojos que Napoleón se corone. De alguna manera es así. Desplaza el campo simbólico, pero lo incorpora también. Y el poder radica en su propio poder político y en el poder del pueblo, porque Napoleón hacía plebiscitos para obtener. Los plebiscitos, alguien dijo una vez, creo que era Tato Bores, que los plebiscitos se hacían cuando uno sabía que el pueblo iba a dar cuenta de lo que uno quería hacer, si no, no se hace plebiscito. Pues Napoleón hacía ese tipo de cosas, entonces decía que que el pueblo le había dado poder a él para coronarse emperador. Pero al marco simbólico de la religión no lo dejó de lado, sino que lo incluyó. Entonces, la monarquía por derecho divino, los estados nacionales que crean su propio marco simbólico, la construcción de identidades, el marco simbólico no es una cuestión menor. Los partidos políticos lo tienen y lo manejan de forma muy, muy hábil. Algunos más que otros se sientan sobre el campo simbólico, pero aquellos que no tienen un marco simbólico es muy difícil que lleguen a tener un poder, porque el poder de la religión sobre los fieles es un poder muy grande. Y en tanto y en cuanto un poder político pueda tener, en lugar de gente que vota y gente que discute, fieles, va a tener garantizado una cuota de poder mucho más grande, porque haga lo que haga el gobernante, el fiel lo va a seguir apoyando. ¿Se entiende esto? Porque esto es buscado, pero no muchas veces encontrado. Hay grupos que lo han encontrado. Eso es el mismo tipo de mecanismo psicológico
es el que utilizan los equipos de fútbol. Si ustedes recuerdan la película de Campanella, El secreto de sus ojos, de alguna manera se basa en eso. No lo pueden encontrar al tipo que busca y dice, bueno, uno puede cambiar de sexo, puede cambiar de religión, pero no puede cambiar de pasión, dice. La pasión no se cambia, uno nace con un equipo de fútbol ni nunca. Uno puede ser de otro equipo porque vas a otra ciudad, pero es que es muy difícil dejar de ser de Boca, por ejemplo. ¿Se entiende? En este caso, a los rosarinos, dejar de ser de Central o de Newell's es como una especie de que no se lo pueden permitir, su mente no se lo permite. ¿Se entiende? Entonces, son mecanismos que vemos todos los días, pero en el caso de la religión es algo que es casi propio del pensamiento religioso. Cosa que nosotros, por supuesto, estamos tratando de revolver acá. No, no se busca acá que ustedes dejen de ser creyentes para los que son creyentes. Eso es una cuestión totalmente personal. Acá estamos hablando de historia y vamos a tratar de discutir y de problematizar todo el tema. Algunas cosas se pueden explicar y la mayoría no vamos a poder explicar. Así que si alguno viene a buscar respuesta, está totalmente perdido. Existen 4.200 religiones más o menos en el mundo. Fíjense, estas que están acá son todas cristianas. Acá, gran parte de África tiene religiones cristianas. Y por supuesto, Rusia y Europa, cristianas, Australia también. Pero acá hay una cosa, acá hay un problema porque esto debería ser color. Ay, ¿qué color? Eh, bueno, un violeta, algo así, porque Filipina tiene mayoría católica, no es protestante. Tiene la misma religión que nosotros. Se llama Filipina por Felipe II, fue colonia española. Mucha gente habla español en Filipinas, las clases más altas hablan español. Entonces, tienen la religión católica, pero fíjense la cantidad. Y esto es un diagrama de en qué proporción mundial se posicionan los cristianos. El 33% respecto de todas las demás religiones. Eh, hay muchos, muchos cristianos en el mundo. La tercera parte del mundo es cristiano. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de cristianismo, lo primero que pensamos nosotros acá en la Argentina es el cristianismo romano, el Papa y todas estas cuestiones. Sin embargo, el cristianismo es diverso en la actualidad. Y como yo decía, se cree que hay más o menos 500 religiones cristianas en el mundo. Y eso habla de una diversidad muy grande. Esta, por ejemplo, yo acá aproveché a meter cosas que tengan que ver con la arquitectura, e interesante. Esta es una iglesia luterana en Reykjavik, en Islandia. Yo le decía el año pasado y le digo lo mismo, que no me hagan decir cómo se llama, porque no me sale, tengo miedo de quebrarme la lengua en la empresa de tener que decir qué es. Pero es una iglesia, digamos, de una avanzada arquitectura y es luterana. Recordemos que Lutero es del siglo XVI, produce la reforma protestante más sonada que hay. En realidad no fue la primera, no fue la primera iglesia que se separa del catolicismo en términos de protestantes, ¿no? Ya anteriormente el protestantismo había tenido antecedentes en Jan Hus, en la República Checa, ¿no es cierto? Que Jan Hus lo que hizo es pasar la Biblia, y justamente el gran problema era que leyeran la Biblia, cosa que el catolicismo no quería. Eh, Jan Hus lo que hace es, hace traducción de la Biblia al checo, a la lengua checa. Eh, el tema está que en el siglo XIV todavía no existía la imprenta, por eso el impacto de Lutero fue muchísimo mayor. La imprenta es de mediados del siglo XV
y Lutero es del 16. En tiempo de Lutero ya estaba la imprenta funcionando, por lo tanto, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, se difunde rápidamente a velocidades muy, muy grandes y, digamos, la imprenta produjo una revolución enorme, una de las mayores revoluciones de la historia fue la de la imprenta por la rapidez de la difusión de las cosas, ¿no? Por eso por ahí es más sonada la reforma protestante luterana, que es la que se produjeron en otros países. Bueno, esto es la iglesia ortodoxa, ya pasamos por tres, no sé si se dieron cuenta. Estamos nombrando algunas para que vean la diversidad que uno a veces no tiene presente. Esta iglesia particularmente es la sede es la iglesia más importante eh, de Rusia. Está ubicada en Moscú y es la sede del patriarca de Moscú, era el templo del Cristo Salvador. Sin embargo, a mí me gusta más esta otra, que es insuperable, que uno le dice la Catedral de Moscú, pero en realidad es el templo de la intercesión de la Virgen sobre el foso. Eh, es la conocida iglesia de San Basilio en Moscú, pero no es la más importante. La más importante es la anterior porque es la sede del patriarca. Y bueno, acá le pongo un dato que fue iniciada, digamos, por el Iván el Terrible, que tiene su propia historia también, ¿no? Este es el templo mormón de Salt Lake City. El mormonismo es una religión nacida en el siglo XIX en Estados Unidos por el fundador de esa religión, es Joseph Smith, que tuvo una visión y a partir de esa visión crea una religión basada en el cristianismo. Es una forma de cristianismo y ese es el templo más importante. Bueno, la abadía de Westminster, esta es la sede de la iglesia anglicana. Es una modificación, una separación, es una especie de protestantismo inglés que nace a partir de la decisión hecha por Enrique VIII respecto de la Santa Sede, entre otras cosas, por supuesto, pero entre otras cosas por su divorcio, ¿no? Y lo más difundido por ahí, pero había muchas razones para separar el poder. Eso es siempre la intención de estos protestantismos también, porque Lutero era un clérigo, ¿no? Pero había reyes que adhirieron inmediatamente y que fomentaron esa división porque se querían sacar el poder de tener que remitirse permanentemente al Papa. Entonces, crear su propio sistema simbólico, todavía cristiano, pero independiente del poder del Papa, que era representante de Dios en la tierra. ¿Se entiende? Es sacar el poder simbólico y tratar de traerlo más para este lado, más que sea más propio. Esa era la función. Bueno, esta es la iglesia asiria del Oriente, que se encuentra en Irak. Esta es una iglesia nueva, ¿no? Pero estas iglesias, o el origen de estas iglesias, se remontan a las primeras iglesias del cristianismo, que se generan a partir de decisión de lo que eran las iglesias de Oriente, en el siglo V más o menos. Lo mismo esta es la iglesia apostólica armenia, hay iglesias católicas armenias también, pero esta es otra, esta es la apostólica, que también pertenecen a estas iglesias orientales. Yo siempre anoto cosas, pero nunca las puedo leer, ustedes saben eso, porque entonces se me pierden las fechas, por ahí tengo fechas, cosas así, y pierdo todo. Así que no me sirve de nada. Estas iglesias, digamos, las iglesias que dan orígenes a estas que estamos viendo, que son iglesias actuales, en pleno funcionamiento religioso en la actualidad, no son cosas arcaicas, sino que son actuales, más allá de que algunos edificios son muy antiguos, se sepan en los primeros tiempos
igual que esta también la vimos el año pasado, es una iglesia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que también forman parte de estas iglesias orientales que se separan tempranamente de la iglesia madre, de la que se llama la Gran, en ese momento se llamaba la Gran Iglesia, y tienen la curiosidad de estar cavada sobre la roca, ¿ven? Ahora tengo otra visión más. Esa es la iglesia. Esta es la iglesia vista de arriba. Uno va caminando y ve esto. Y cuando se asoma, ve esto. Hay muchas, creo que son 12 las iglesias ¿cómo es? Las iglesias etíope eh, ¿cómo es? En esta ciudad, en la ciudad esta, ¿no? En la Libela, esta ciudad que está acá, hay 12 iglesias. Esta es la más espectacular, pero hay otras más que están talladas en la roca. Bueno, acá le puse esta como para cerrar, que a mí me gusta mucho, es la iglesia de acá de Brasilia, ¿no? Eh, entonces, tenemos que hablar de lo visto, tenemos que hablar de cristianismo o de cristianismos en plural. Nosotros hablamos de el cristianismo como una religión. El cristianismo en realidad es cristianismos, es multiplicidad en la actualidad, es multiplicidad de visiones. Muchas tienen diferencias doctrinales muy profundas, otras no tanto, otras son más divisiones políticas, algunas están más ayornadas que otras. Entonces, hay mucha diferencia en todo caso dentro, eh, dentro del cristianismo, una diversidad muy grande. Ahora, eso sí, todas las iglesias o todas las separaciones tienen algún motivo para decirse que en sí mismas eh, son herederas de esos valores cristianos del origen. Esta idea de esto está todo mal, nosotros vamos a volver al origen y vamos a volver a tomar eso. Lo que hace Lutero de alguna manera es también esto, ¿no? Eh, los clérigos o el papado o los obispos o los sacerdotes que sabían latín, algunos no, pero otros sí, eran los únicos que interpretaban la Biblia, el Nuevo Testamento. Bueno, nosotros vamos a ir al tiempo para atrás en el cual no tenemos que interpretar, por eso se van a la versión griega del Nuevo Testamento, que es la versión original. Los textos de los evangelios están todos escritos en griego, los originales están escritos en griego. Para los tiempos del protestantismo estaba vigente la versión que se llamaba la Vulgata, que era la versión de San Jerónimo escrita en latín, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estas religiones protestantes es volver a los orígenes. Todas estas visiones del cristianismo pretenden volver a los tiempos, de alguna manera, o lo que se pueda, a los tiempos de Jesús y poder reevaluar la cosa. Entonces, todas se creen con cierta legitimidad para establecer un vínculo con lo antiguo, porque siempre de alguna manera se considera que el dominio actual de la iglesia o está corrupto, o está corrompido, o es corrupto, o que alteró el mensaje, o se devaluó el mensaje en todo este tiempo y van a buscar cómo era en un principio. Siempre está esa idea de volver a los orígenes. Sin embargo, los orígenes no son como muchos creen. Por lo que se sabe dentro de lo narrado en los evangelios, porque Jesús no dejó nada escrito, Jesús muere y los textos sobre Jesús empiezan a aparecer de mucho tiempo después. Entonces, todo lo que hay son interpretaciones de lo que era la tradición oral y que los evangelistas ponen por escrito. A pesar de eso, a pesar de que son textos que tratan de
formar una imagen de Jesús de una determinada, con un interés y de una determinada forma, pueden verse en esos documentos, que son documentos apologéticos, escritos por los mismos interesados en escribir una especie de historia, no la historia científica como lo que tratamos de abordar nosotros, historia desde el punto de vista racional, sino de alguna manera una justificación de la fe. A pesar de eso, puede verse, particularmente en el libro de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, que hay enfrentamiento entre el grupo originario. Se supone que Jesús, de acuerdo a estos libros, muere aproximadamente en el año 30. Fíjense, para el año 34 muere Esteban. Ustedes dirán, ¿quién es Esteban? Bueno, Esteban es una figura muy misteriosa, pero muy, muy interesante. Y tiene muchos aspectos que se parecen a Jesús. Era un seguidor de Jesús que muere en el año 34. Para entonces muere lapidado por el Sanedrín, que era el consejo de sabios y de religiosos judíos que operaban en el templo de Jerusalén. Las autoridades religiosas más importantes de los judíos eran los que formaban el Sanedrín, este grupo autorizado. El Sanedrín castiga a Esteban, que lo castiga por una cuestión económica aparentemente, porque proponía que parte del dinero que el Sanedrín juntaba se le adjudicaba también a ciertas ayudas que tenían que ver con lo que se llamaban los helenistas, que eran los judíos de la diáspora. Los helenistas eran los judíos que no estaban en Palestina, que ocupaban diversas ciudades, muchas veces estas ciudades importantes, y formaban un grupo bastante importante de judíos fuera de Palestina y que estaban muy influenciados por la cultura helenista. De hecho, hablaban griego. Entonces, Esteban es uno de los que está vinculado con este grupo, y desde mismo Jerusalén se propone tratar de ampliar los derechos de estas personas. Era cristiano, pero todavía no se habla de cristianos en esta época, ¿no? Era un seguidor de Cristo en todo caso. Dentro de la misma ciudad de Jerusalén estaban los que se llamaban el grupo de los hebreos. O sea, hoy los llamaríamos cristianos helenistas y cristianos hebreos. En esa época no se llamaban cristianos todavía. Pero eran ya dos grupos. O sea, que estamos viendo que habían pasado apenas unos años de la muerte de Jesús y ya hay dos grupos importantes, al menos, que se conocen. Estamos, inclusive, los mismos grupos dentro había discrepancias también. O sea, el cristianismo ni siquiera en sus orígenes fue uno solo. Siempre hubo diversidad. Esta diversidad después se va a ir ampliando cuando el cristianismo sigue su camino en desarrollo, porque hasta este momento el cristianismo es una secta judía. Siempre el cristianismo primitivo fue una secta judía. El cristianismo rompe con el judaísmo recién a mediados del siglo II. Recién ahí rompe con el judaísmo, pero el cristianismo original fue judío, siempre fue judío, nunca intentó romper con el judaísmo. Era una línea más dentro de los judíos en Palestina. Era un momento, yo le dije que era un momento muy particular del judaísmo, que había mucha discrepancia entre diversos grupos. Bueno, el cristianismo era uno más de esos tantos, inclusive menor, tan menor que no hay registro en la época. No hay nadie en la época que hable sobre Cristo. Nadie, a Cristo pasó por el costado de todo el mundo. Recién se empieza, los primeros documentos son propiamente cristianos. ¿Se entiende? De los mismos seguidores. Nadie dio cuenta de la existencia
de Cristo, sino sus seguidores y mucho tiempo después. Dentro de esos hebreos, que era la iglesia jerosolimitana, esta palabra tan rara quiere decir propia de Jerusalén. Estaba formada, este grupo que se llamaban los hebreos, los cristianos hebreos, eran judíos palestinos. Entonces, estaba formado por los que eran los seguidores más inmediatos de Jesús en vida, ¿no? Inclusive está Santiago el Justo, que era uno de los hermanos de Jesús. Bueno, está Juan, está Pedro, Santiago, y el grupo de los helenistas, que eran estos que pujaban por la incorporación, por la ampliación de derechos de los judíos helenistas, estos judíos que estaban en la diáspora. Esteban es ejecutado por el Sanedrín, por estos problemas que yo les comentaba. Inclusive está Saulo de Tarso está en presencia del momento en que se lo lapida a Esteban y todo. Este grupo de Esteban es perseguido después por el Sanedrín, después de la muerte de Esteban, y escapan y empiezan a seguir con la secta de Jesús fuera de Jerusalén. Entonces se van a ciudades donde el Sanedrín no tiene poder. Algunas de esas ciudades son estas que están acá. Fíjense, Gaza, Samaria, Sidón, Tiro, Cesarea, Chipre y Antioquía. A esos lugares van donde el Sanedrín, el grupo judío importante, no tiene injerencia. Fíjense que los seguidores directos y la familia de Jesús se queda en Jerusalén. No son perseguidos por los judíos, porque cumplían mucho más estrictamente con las normas judías que los helenistas, que iban un poquito más allá. Con esto después lo vamos a ver un poco mejor. Pero con esto quiero marcar que esa búsqueda de ir al cristianismo primitivo para encontrar lo que la iglesia original que Jesús, a la visión de los cristianos que Jesús fundó, no es así. Ya el movimiento cristiano desde sus mismos orígenes es diverso y hay encontronazos, diferencias de opinión, diferencias de visión. Entonces, el cristianismo, esa diversidad que vemos hoy, en el origen también lo era, no tal vez tanto como lo muestra hoy ya el cristianismo en el mundo, es mucho más amplio que el mundo de ese momento y aparte había pasado muy poco tiempo. Pero el cristianismo siempre, desde los orígenes, fue cristianismos. Siempre fue en plural. Este es el símbolo niceno constantinopolitano. Me salió. Y es justamente la declaración dogmática de lo que es la fe, de lo que debe creer un cristiano. Si ustedes no cumplen con este símbolo nicénico, no serían cristianos a los ojos de la autoridad. Entonces, se iba formando, la iglesia se fue consolidando a partir del siglo II, se fue consolidando y fue marcando un territorio político como la única autorizada, la gran iglesia que se llamó, como la única autorizada para interpretar los textos sagrados que la misma iglesia había de alguna manera seleccionado. O sea, la iglesia central o la centralidad de la iglesia se va instalando como la única autorizada. Todo lo que quedaba por fuera, que antes era normal, es combatido. Y es combatido muchas veces cuando la iglesia se hace imperial, es combatido con las mismas armas también. Muchos cristianos mataron cristianos. Eso, digamos, es parte del proceso. Pero primero había que dejarlos afuera por el lado de la fe. Había que tener fe en determinadas cosas. Determinadas cosas eran dogmas. Y el concilio de Nicena, que se hizo a partir de la implementación del mismo Constantino, que lo tenemos acá, el emperador romano que se hace cristiano, es el famoso credo que muchos de los creyentes, todos los creyentes seguramente lo conocen.
Esta es una versión bastante moderna. Hubo varias versiones anteriores que se fueron inclusive modificando. Pero de alguna manera, no lo voy a decir porque yo lo digo de memoria porque yo me acuerdo todavía de mis tiempos en que no era hereje. En mis tiempos niños. Esos tiempos que yo me salvaba todavía, ahora no me salvo más. Es un rezo, para los que no son creyentes, esto es un rezo típico, el rezo fundamental, aparte del Padre Nuestro, que es otra cosa, pero esto marca el adentro y el afuera. Esto es justamente el símbolo nicénico, y se hizo en un momento, o sea, esto está dando muestra que había una diversidad de creencias que la misma gran iglesia intentaba combatir o en todo caso unificar a través de estos concilios ecuménicos. Ecuménico quiere decir una palabra que se usa mucho en este marco y quiere decir todo el mundo habitado. De alguna manera iban a esos concilios todos los, digamos, los que se autoconsideraban cristianos, y ahí se discutían. Lo que pasa es que todo estaba dirigido desde Roma y desde el emperador con su capacidad militar. Entonces, ¿quién salía victorioso siempre? Aquel grupo que apoyaba al emperador romano y a la centralidad de Roma. Fíjense cómo el cristianismo sale de Palestina, pero y hace su gran desarrollo político desde Roma. Una religión propia del mundo oriental. Cuando hablamos oriental, estamos hablando del mundo oriental, próximo oriental, ¿no? De Próximo Oriente o de Medio Oriente, como se le llama desde Europa, ¿no es cierto? No del mundo oriental chino o japonés. Cuando nosotros hablamos de Oriente, hablamos de Medio Oriente. Sale de Medio Oriente y se instala como elemento de poder político desde Roma, y de ahí se proyecta con el tiempo para Occidente. Sí. Marcelo, discúlpame, sí, pero este no es el credo niceno-constantinopolitano. Este es el credo apostólico. Sí, ese es posterior. No, este es anterior. Este es el primero, el apostólico. El niceno-constantinopolitano, que salió del concilio, es el otro, es el largo. Es el que tiene el problema del filioque, que separó a las iglesias cristianas occidentales de las iglesias cristianas orientales. Este no es el niceno, este es el apostólico. No. Yo dije que yo había elegido este porque era el que se parecía más al nuestro. Sí, este es el que se reza. Sí, este es el que se reza, pero digo, hay varias versiones. El que vos decís, el propiamente nicénico, el texto nicénico es otro. Y es bastante distinto en la forma que está expresado. Las expresiones son muy parecidas, o sea, lo que busca es muy parecido, pero el nicénico original era bastante distinto. Por eso yo traje este, para que sea más afín a lo que la gente puede llegar a conocer. Si llegamos a ver el Concilio de Nicea, vamos a ver los diferentes textos y vamos a tratar de analizarlo. Sí, yo le explico para la gente que no conoce. María es la alumna más notable del curso. Y sabe muchísimo más que yo. Por eso yo la tengo siempre a ella ahí, que me va tirando la letra y me va retando y criticando. Así que, y es como algo que tiene que estar siempre. Es más, ustedes no saben, pero yo le prendo velas después, una fotito que tengo. No, le agradecemos mucho la intervención, porque ella es catequista y sabe, no es catequista solamente, sabe un montón, sabe muchísimo. Entonces por ahí me acomoda todas las cosas. Cuando me meto la pata también me reta. De todas maneras, yo siempre estoy muy, muy agradecido, me encanta que esté siempre acá. Bueno, entonces, seguimos un poquito. El tema, no sé qué hora tenemos un rato más. Entonces, el tema era centralizar. Era una intención religiosa, pero básicamente es política. ¿Por qué yo tendría que convencer a otro de lo que cree si el otro está contento con lo que cree? Estamos en la religión, se puede considerar también como algo muy personal.
Pero recordemos que en la antigüedad no había una diferencia entre la religión, la política y la cultura. Ese aspecto de que la religión es una cosa distinta, como la tratamos nosotros, de la política, de la cultura y demás, es un concepto mucho más actual. En la antigüedad, la religión era parte de la misma forma de vida de la gente. Entonces, lo que va haciendo la gran iglesia, anterior a la separación, inclusive que decía recién Mariam, es tratar de centralizar políticamente, por supuesto, en total armonía con el imperio. Esto pasa después de Constantino. Después hubo persecuciones también de Constantino a la iglesia, pero después vamos a ver un poco, vamos a mencionar por lo menos algunas cosas respecto a las persecuciones, porque justamente la historia del cristianismo, escrita por el cristianismo, tiene muy presentes las persecuciones, el Coliseo, todas estas cosas, ¿no es cierto?, donde se mataba a los cristianos, porque está escrita con un interés de haber la iglesia soportado un martirio que mantiene en equivalencia con el martirio que sufrió Jesús. Así como Jesús sufrió martirio, la iglesia también sufrió martirizaciones, hubo mártires, por lo tanto, eso le da como una especie de legitimidad, como una continuidad con el que considera su fundador. Entonces, dijimos, de la diversidad a la ortodoxia. Esta palabra ortodoxia viene de dos términos griegos que significan, uno significa, orto significa correcto, como en el caso de ortografía. La palabra ortografía es la grafía correcta, la forma correcta de escribir una lengua, por ejemplo, ¿no? Y doxo es opinión, de alguna forma. No son términos que se puedan pasar directamente, ¿no es cierto? Pero es como la correcta opinión o la correcta sentencia o la forma correcta de abordar un tema. En este caso, justamente la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, del canon particular del Nuevo Testamento, que es el que está en discusión en este caso. De ahí sale, ya esta palabra es, por supuesto, que es anterior, inclusive, airesis. Airesis quiere decir, en griego es esto, el acto de elegir, preferir u opinión. Entonces, la herejía, la palabra herejía, aparece como, en términos del judaísmo, aparece incorporada desde el griego, ¿no? Pero en términos del judaísmo, de las sectas, como las opiniones. Las sectas tienen distintas opiniones. No son condenables en un momento, pero en un momento, cuando el Sanedrín tiene mucho poder, empieza de alguna manera a combatir esto y considerar las herejías. O sea, por una cuestión también política. La Iglesia también tiene esta actitud en cierto momento, cuando se instala como poder imperial, condenar ya desde la instalación propia del poder imperial a el resto de los que se llaman cristianismo, diciendo cuáles son válidos y cuáles no son válidos. Por supuesto que válidos van a ser los que estén de acuerdo con la Iglesia romana. Los otros van a ser considerados airesis o herejes. Y ya la palabra hereje ya viene desde un tiempo atrás con esa connotación tan negativa. Ya no es una opinión nada más, sino que tiene que ver con un oponente político respecto del poder que estoy intentando desarrollar a través de este intento de centralización de la religión. Entonces, el símbolo niceno lo que intenta es eso. Al final no lo leímos, pero marca todo en lo que tiene que creer el creyente, el auténtico creyente en la misión de Cristo. Y todas estas cuestiones empiezan a desarrollarse después en los diversos concilios que hay. Entonces, consideramos cristianismo primitivo aquel que va desde los tiempos de Jesús hasta el primer concilio de Nicea, esta ciudad de
de Asia Menor, en la actual Turquía, donde se desarrolla este concilio que marca el credo, y que comienza con la cuestión dura y ya estratégica inclusive de la condena a las diversas visiones que se tienen sobre Cristo, hacia el resto de estos cristianismos. El doctor Piñeiro, Antonio Piñeiro, tiene un libro muy interesante que se llama Cristianismos Derrotados, que habla justamente de toda esta diversidad. Nosotros lo vamos a consultar varias veces, pero para aquel que le interese, creo que está libre en internet. Es muy interesante porque justamente está hablando de esta permanente pluralidad, de esta diversidad de opinión respecto y de visión respecto de Jesús y su misión, que es combatida desde la iglesia que se va a tomar su sede en Roma. Entonces, cristianismo o cristianismo, esto que veníamos hablando. Desde la iglesia romana se habla de cristianismo, porque el único cristianismo, hoy vivimos momentos light en estos términos, ¿no? En que el Papa invita al patriarca y que el otro que van y viene, que se da la mano con los judíos, todo, porque son momentos de calma, pero en realidad, internamente, cada una de estas iglesias se dice que es el auténtico cristianismo, el único cristianismo que vale. Esos son conflictos en un mundo en donde en estos términos los conflictos no tendrían que existir. Entonces, sin embargo, es como los equipos de fútbol. Cada uno se cree, cada hincha cree que el equipo de él es el mejor, por más que pierda siempre. ¿Se entiende? En este caso también, de alguna forma, salvando las distancias, el cristianismo auténtico es el cristianismo que está dictado desde el lugar central de ese mismo cristianismo. El resto son versiones incorrectas, formas incorrectas de tratar la misión de Cristo. Entonces, el origen del cristianismo como el que da origen a la historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia también alimenta el origen del cristianismo. O sea, el origen del cristianismo visto desde la iglesia es una visión interesada que tiene como evolución, el final de evolución, la misma iglesia, en este caso la que estamos por ahí considerando más la católica, pero para cualquiera vale lo mismo. Entonces, estaba basado en textos apologéticos escritos de los mismos lugares de la iglesia. Es como que se legitiman a sí mismos como los únicos autorizados en hablar sobre Jesús y su misión y su herencia, que la iglesia se dice heredera directa de Jesús, cosa que al resto de la iglesia no le gusta absolutamente nada. Entonces vamos a ver muy rápidamente esto, porque no quiero extender demasiado más la clase. Lo voy a pasar muy rápido, pero esto es la versión oficial de la iglesia. En todo caso, no es textualmente, pero María me va a perdonar, son las ideas, más o menos las ideas, en el cual en general los cristianos católicos y los de muchas más cristianismos, en otros cristianismos también se comparte esta idea, que María quedó embarazada por el Espíritu Santo, es un acto milagroso, ¿no es cierto? Una especie de epifanía. Jesús nació el 24 de diciembre en el año 1, en Belén. Bueno, los Reyes Magos que llegan con esta noticia de que va a nacer un rey, eso le llega a oídos de Herodes, que es el rey en ese momento, el rey de Judea. Decide eliminar a este rey que después lo va a derrotar. Fíjense que acá tiene una carga mitológica altísima, porque hay mitos egipcios que hablan de esto, y sin ir más lejos, Rómulo y Remo, el conocido mito de Rómulo y Remo, ¿no? Hay muchos casos en que se da esto. Después, en su momento, vamos a ver si hacemos un pequeño mención a este tipo de mitologías que están dentro del mismo cristianismo.
Bueno, huyen a Egipto y después vuelven a Nazaret. Un caso particular que siempre se destaca es que a los 12 años, como que marcar que la infancia de Jesús ya había esta cuestión de marcas que decían que esta personalidad iba a ser el Mesías, ¿no? Que cuando tenía 12 años se enfrenta a los sabios en el templo y discute con ellos. En todas las historias de Jesús están estos episodios, ¿no? Y que fue profetizada por Juan el Bautista, la llegada, cuando dice que uno más grande que yo va a venir, no recuerdo bien cómo dice, pero dice algo así, Juan el Bautista, de acuerdo con los evangelios. Estamos hablando de textos que están escritos 50 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Ya están escribiendo una historia para ser utilizada con visión más al futuro que al pasado. ¿Qué más? Bueno, predica por la región de Galilea, realiza milagros y discute con los fariseos. Los fariseos están muy maltratados, después vamos a ver quiénes eran, muy maltratados en el Nuevo Testamento, pero Jesús tenía una mentalidad bastante más parecida a los fariseos que de lo que habitualmente se supone, ¿no? Fue a Pascua, en tiempo de Pascua va a Jerusalén, ahí donde se produce el gran despelote con esta gente que él consideraba que estaban alterando el espíritu de lo que debía ser el templo, con esta venta de elementos para el sacrificio, el comercio en el templo, donde les tira todo, ¿no? Bueno, pasa después el tema de la última cena, bueno, viene el tema de el juicio, se lo declara culpable, se lo crucifica y aparece luego de muerto, vuelve a aparecérselo a algunos discípulos donde se comprueba que resucitó. Estos son ciertos parámetros que suele utilizar la Iglesia en su discurso, y es que todos somos hijos de Dios, que Jesús murió para salvar a toda la humanidad. Seguramente lo han escuchado más de una vez y lo van a seguir escuchando, ¿no? Que el cristianismo es una religión fundada por Jesús y que la misión del cristianismo es evangelizar a toda la humanidad. Fíjense, el cristianismo, que se sabe que era una secta judía, una secta es un recorte, ¿no es cierto?, un sector de algo, que era una secta judía, termina, en tiempos de Jesús vivo, termina siendo una iglesia de carácter universal y como proselitista, o sea, juntando adeptos donde pueda. ¿Se entiende? Siendo que el judaísmo en tiempos de Jesús y el mismo cristianismo de Jesús excluye a los paganos y en todo caso, en algunos momentos pretende incluir a los judíos helenistas, a los judíos que están fuera. Pero Jesús en realidad predicó para los judíos. El Nuevo Testamento, que se dice cristiano, fue escrito antes de que el cristianismo se separara del judaísmo, rompiera con el judaísmo, antes. Entonces, el Nuevo Testamento es judío, no es cristiano, es judío. El cristianismo viene después. El cristianismo como institución, como se supone, como ideología, como religión, viene después. Los textos, entonces, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es judío y el Nuevo Testamento también es judío, escrito para judíos. Se entiende que acá hay todo un problema. Jesús, digamos, no trabajó, no hizo su misión para incorporar gente de afuera del judaísmo, sino todo lo contrario. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el cristianismo y Jesús y su mensaje.
hay una cuestión. Jesús, el mensaje de Jesús era la venida del reino de Dios. Pero el mensaje del cristianismo es la existencia de Jesús como en sí mismo, digamos. ¿Se entiende? El motivo del mensaje de Jesús era el reino nuevo. Y el motivo del mensaje de la iglesia es Jesús. O sea, hasta están tratando cosas diferentes. Por eso es que la cosa, desde el punto de vista ideológico, es más compleja de lo que parece. Bueno, acá tenemos el Nuevo Testamento con estos 27 documentos que conforman el Nuevo Testamento, de los cuales por ahí los más difundidos son los 4 evangelios, pero son muy importantes las epístolas, ¿no? Y particularmente las epístolas de Pablo. Todos estos documentos son todos judíos. No son textos cristianos como si van a ser los textos después de los padres de la iglesia y todo este tipo de, ya con el cristianismo separado de la religión judía con una visión diferente. Pero también se dicen que son, como están todos escritos en griego, se supone ya también se da que pensar de que también son obra, forman parte de la literatura griega, cosa que complejiza aún más. Esto es algo que yo fui tomando de la visión que tiene Antonio Piñeiro, por eso lo cité. Yo le fui agregando algunas cosas, lo fui recortando, por eso le puse parcialmente tomada, que me parecen muy interesantes desde el punto de vista histórico, qué es lo que se sabe. Lo que vimos anterior es la visión, es el relato del cristianismo respecto de sí mismo y de Jesús. Esto que vamos a ver es una visión más histórica, analizando detenidamente los textos, cruzándolo con los textos y con los acontecimientos históricos de ese momento. Entonces, la historia, como Jesús no escribió nada en vida y nadie escribió en vida de Jesús sobre él, esto ha dado pie a que muchos digan Jesús no existió. La historia seria, digamos, entre comillas, o la investigación, las investigaciones, pues la historia son múltiples visiones también, no hay una historia para nada, sino que hay tantas historias como historiadores, pero las historias, los abordajes serios, no dudan, en su mayoría, no dudan que Jesús existió. Jesús existió. Fue, de alguna manera, un profeta, un difusor de una forma de ver las Sagradas Escrituras. En ese momento, la Sagrada Escritura era lo que se consideraba, lo que consideraron después los cristianos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, en tiempo del rey Herodes el Grande, probablemente en Nazaret. Esto de Belén hay que verlo, hay que analizarlo un poco más detenidamente, cosa que vamos a hacer en algunas de las clases. Allí creció y se educó muy intensamente en la fe judía. Jesús era uno de los tantos rabinos de la época. Jesús era un rabino. Y reunía a las personas para dar una visión de las Sagradas Escrituras, como lo hacían muchos rabinos. Cuando este tipo de cosas se empiezan a poner por escrito, las visiones de los rabinos se empiezan a poner con escritos, aparecen lo que se llaman los midrashim. Midrash se le llama en singular, ¿no es cierto? Los midrashim son comentarios de los rabinos, que muchos vimos el año pasado cuando vimos la parte del Génesis, porque son comentarios laterales al escrito sagrado. Por ejemplo, son comentarios sobre el Génesis, comentarios sobre el tema del diluvio, comentarios, son las visiones que tenían los rabinos y la forma en que los rabinos las bajaban a las personas, les explicaban por qué el tema de Adán y Eva, qué simbolismo tenía, qué había pasado, desde fuera de lo que decía el mismo texto de la Escritura. Por eso, en todo caso, el Nuevo Testamento, o más que nada, la acción la acción de los evangelistas al escribir sobre Jesús son considerados por muchos como midrashim.
son escritos judíos que interpretan otra cosa. Son formas de ver, que inclusive, como dijimos, tienen puntos contradictorios entre sí. Y eso es lo más interesante, porque si fuera una sola, estaríamos todos contentos, pero así nos sacude un poco. Entonces, perteneció a una familia numerosa, tuvo hermanos y hermanas carnales, cosa que la Iglesia trata de acomodar el discurso para que no parezca lo que aparece en la Sagrada Escritura, en los evangelios que hablan, algunos de ellos hablan de los hermanos de Jesús, ¿no? Dice, perteneció a una familia, bueno, numerosa, ya lo leí, su religiosidad fue plenamente judía, fue bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en su discípulo. O sea, no es que él influyó sobre Juan el Bautista o demás, sino que él se puso debajo de Juan el Bautista y Juan el Bautista de alguna manera lo adoctrinó. Durante un cierto tiempo estuvo con él y tomó los principales motivos de las formas de predicación. Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés. Nunca. O sea, siempre cumplió con la ley de Moisés. Lo que sí hizo fue, en todo caso, ponerle una interpretación propia más acorde a la época, ¿no? Como lo hicieron muchos otros rabinos en entonces, ¿no? Radicalizó la interpretación, pero siempre permaneció dentro del marco de la ley de Moisés. No abolió nunca el culto judío, predicó exclusivamente para judíos, reunió un grupo de discípulos, 12 que eran judíos. El centro de su predicación es el anuncio de la venida inmediata del reino de Dios. Él hablaba permanentemente del reino de Dios. Por eso se habla de que era un líder apocalíptico, como había tantos dando vuelta por ese lugar por entonces. Había muchos como Jesús. Inclusive, por ejemplo, la palabra Cristo, que significa ungido, era aplicado antiguamente a los que iban a ser reyes de Judá. Se le comienza a aplicar a Jesús. Inclusive hay confusiones en los textos ya históricos que hablan sobre los cristianos, porque muchos creen que esos que le llamaban cristianos podían ser de otros, no de Jesús, porque Cristo, yo no sé si lo tengo por ahí puesto en algún lado, en algún momento lo voy a poner, no sé si lo puse para hoy, pero Cristo quiere decir el ungido, dijimos. ¿Y a quiénes se ungía? A esos que iban a ser primero reyes del pueblo judío, pero también, digamos, a esos que tenían otro tipo de proyección mesiánica, que eran reyes, generalmente eran guerreros, que tenían proyección de producir la liberación y la exaltación del pueblo judío, así como lo había mandado el mismo Yahvé. Y como por la época de Cristo, de la época de Jesús, digamos, había muchos de estas personas que se decían que eran Mesías, había muchos Cristi, muchos Cristos en griego. Por eso, y los que seguían a Cristos eran cristianos. Entonces, cuando se habla a veces, en las fuentes históricas, se habla de cristianos, no se sabe bien si eran los cristianos que seguían a Jesús o eran los cristianos que seguían a otros Cristos. ¿Se entiende? Cristo no es un nombre, Jesucristo no es un nombre, Jesús, Yeshua es el nombre, no es Cristo, Cristo es una categoría, es como decir, este hombre, Jesús, es el Mesías, es el ungido. ¿Se entiende? Mesías es ungido en hebreo. Cristo es un ungido en griego. Entonces, llevó adelante en todo caso un movimiento mesiánico, en todo caso. Si bien la imagen de Mesías se ve en la última parte de la vida de Jesús escrita, reflejada en los evangelios, ¿no? Tengan en cuenta que los evangelios pretenden ver en Jesús el Mesías. Entonces se escribe para demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces,
en los evangelios muy poco de lo que se puede sacar de un Jesús histórico. Vamos llegando a esa conclusión. El Jesús de los evangelios es un Jesús interesado. Es como que, ¿se acuerdan cuando Duhalde decía que él era el heredero natural del peronismo? Es como que la historia le escriba a Duhalde y que se ponga él, todo terminando en él. ¿Se entiende? Es una historia interesada. Toda historia en realidad es interesada. Pero más allá de eso, hay una tendencia a escribir una historia y acomodar a esa personalidad tan importante para que sirva, que es lo que de alguna manera hace la Iglesia Católica cuando se considera la heredera o el Papa heredero de la misión de Jesús. Es algo así, cosa que cuando vemos una historia analizada en todo su contexto y en toda su problematización, es bastante complicado seguir pensando eso, ¿no? Murió en tiempos de Tiberio, crucificado por los romanos. Su movimiento, curiosamente digo por lo que a veces difunde la Iglesia, o no difunde la Iglesia en este caso, no fue perseguido. Muerto el perro, se acabó la rabia, decían en ese momento seguramente, no sé, los perros eran muy mal considerados, en realidad creían que matando al líder se iban a acabar ciertos disturbios que había, y los seguidores de Cristo, que como les digo, en ese momento no se llamaban cristianos, en todo caso se les llamaba nazarenos, no fueron de ninguna manera perseguidos y siguieron en todo caso con su accionar. Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés. Bueno, su intención era enfatizar el poder moral de la ley mosaica. O sea, tuvo la intención de llevar la ley a lo máximo que la podía llevar en términos morales, no tanto rituales. No tanto rituales. A él los ritos no, aparentemente, de acuerdo a lo que se puede llegar a ver, no eran muy importantes. Lo importante era la observación moral de la ley. Predicó exclusivamente para judíos, no excluyó a los gentiles, estoy repitiendo un poco, ¿no? No era un predicador universalista. La iglesia cristiana es universalista, bueno, Jesús no era eso. Era sectario. Nunca pretendió fundar una nueva religión, esa es otra. La iglesia se considera heredera de Jesús, pero la iglesia es una religión diferente al judaísmo, cosa que Jesús nunca manifestó. Si se lee detenidamente, se lee desde esta óptica los evangelios, agarren el párrafo que agarren, se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta que Jesús era judío y quería llevar el judaísmo a un nivel superior, inclusive ayornarlo, inclusive los seguidores de Jesús lo ayornaron más. O sea, Pablo, por ejemplo, fue increíble, ¿no? Pero nunca pretendió fundar una religión. Entonces, cuando la iglesia cristiana dice Jesús fundó la iglesia, no fundó la iglesia, no fundó ninguna iglesia, no quería fundar ninguna iglesia, quería exaltar el judaísmo a la máxima expresión. ¿Se entiende? Entonces, la historia, como la que vamos a tratar acá, va a pretender ver las antiguas escrituras desde una visión crítica, no desde la visión del cristianismo, sino abordar el cristianismo desde una visión mucho más amplia y crítica. Los seguidores nunca se llamaron cristianos. Cristianos le pusieron bastante tiempo después le empezaron a llamar peyorativamente cristiano a los seguidores de Jesús. Tal es así que hay un movimiento actual, no es muy grande, pero es un movimiento al fin, de judíos desconformes con el judaísmo, con las diversas visiones del judaísmo actual, que llevan adelante un judaísmo mesiánico y que consideran a Jesús como el Mesías, pero son judíos, no son cristianos, y tienen, más allá que les guste o no les guste a los demás, tienen todos los elementos, en el Nuevo Testamento tienen todos los elementos para manifestar esto que estamos viendo acá.
Jesús es el judaísmo evolucionado, es el sumum del judaísmo. Eso dicen, llevan adelante este grupo que estamos viendo acá. Y no es descabellado, ¿se entiende? Porque Jesús nunca dejó de ser judío, nunca fundó otra religión. Se manifestó, digamos, como un Mesías, con esta promesa, digamos, con esta idea de muerte, resurrección, que fue lo más impactante de que tuvo esta secta, ¿no? Vamos a ver que todo gira en torno a esta cuestión. La muerte esta propiciatoria, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta cosa que nos parece un poco descabellado, ¿son judíos? O digamos, como que Jesús se opone al judaísmo. No, todo lo contrario. Jesús está dentro del judaísmo. Lo que pasa es que pasó a ser un personaje más del momento y el judaísmo rabínico después, con el tiempo, no lo consideró. Se separaron los seguidores de Jesús a mediados del siglo II, se separan, forman una iglesia, lo ponen como si Jesús siempre hubiera querido fundar esa iglesia, cosa que en las escrituras jamás aparece, y este movimiento retoma los textos del Nuevo Testamento y los considera textos judíos como realmente son, y lo considera a Jesús una de las opciones válidas dentro del judaísmo. Una cosa muy interesante. Entonces, en mediados del siglo XIX empiezan a aparecer estas cuestiones críticas sobre el tema de la historia del cristianismo, porque se empiezan a descubrir las ruinas de la antigua Siria en Oriente Medio, se empiezan a abordar textos y empiezan a haber una visión crítica particularmente sobre el Antiguo Testamento y, por supuesto, también sobre el mismísimo cristianismo, ¿no? El descubrimiento de la historia y de la arqueología movilizan todo esto. Julius Wellhausen es un filólogo protestante alemán, crítico también, fíjense que es confesional, pero es crítico de la difusión de la iglesia respecto de la vida de Jesús y demás. Cosa que los protestantes se pueden permitir. Y afirma esto: Jesús fue un judío, no un cristiano. Una cosa muy impactante al principio de esta clase. Ahora ya no resulta tan impactante porque ya vimos cómo la cosa no es tanto como se difunde habitualmente, como es popularmente, y está difundida a través de un discurso de la iglesia. O sea, Jesús nunca fue un cristiano, nunca. ¿Entiende? Era judío. Y hay otra cuestión más, Jesús o Cristo. Recién estuvimos hablando un poco de eso. Jesús existió, hubo una persona que caminó, una persona que difundió un mensaje dentro del ámbito judío en Palestina. Pero Cristo no. Cristo, esto no lo dice Wellhausen, esto es una cosa que yo acomodé para que sea más impactante. Cristo no existió. Cristo es una construcción de los cristianos, del cristianismo. Son atribuciones que le dan a Jesús, un personaje histórico del cual no se sabe prácticamente nada. Todo es suponer, todo es ver qué pasaba en la época, cómo pudo haber sido, pero no hay ningún tipo de documento que hable sobre Jesús en vida. Por ejemplo, el primer escrito, el escrito más antiguo sobre el cristianismo es la carta de Pablo que le manda a una comunidad que está ubicada en Tesalónica, una de estas comunidades que están muy, muy alejadas de Jerusalén, de Palestina, ¿no? Este tipo de carta es el documento, la primera carta de los tesalonicenses. La primera carta de los tesalonicenses es el escrito cristiano más antiguo, es del año, se data en el año 53. O sea, ya habían pasado 20 años desde la muerte de Jesús.
Ese es el primer escrito cristiano. Es anterior al primer evangelio. Dijimos que el primer evangelio era posterior al 71, porque se dice que en Marcos está descrita la destrucción del templo. Por eso se pueden tratar este tipo de cosas. Así que Jesús nunca nunca se percibió como Cristo y nunca se percibió como un fundador de una nueva religión. Está más o menos claro por qué de estas frases tan fuertes. Hay toda una historia que tiene, no digamos historia, no hablemos de teorías conspirativas, de que la iglesia oculta. Sí, la iglesia oculta o no, pero las cosas están a la vista. Inclusive la oculta, pero todo esto que estamos hablando está en los textos del Nuevo Testamento. Uno lo puede hojear ahora, ya lo podemos hojear. ¿Se entiende? No son documentos ocultos y que la iglesia no quiere que salgan a la luz. Ese tipo de teoría conspirativa ya dejó de tener efecto. Sí hay textos que no quiere que se difundan. Sí hay textos que no aprueban, que no entran dentro del canon. Y hay textos que considera falsos, ¿no es cierto? Cosa que la historia también analiza a su manera y los considera en todo caso falsos desde el punto de vista de la fe, pero son documentos de la época. ¿Pueden estar diciendo una mentira? Sí, pueden estar hablando cosas que no son, pero sí hay que considerar que esos textos hablan de cómo pensaba la gente de esa época respecto, por ejemplo, de lo que creían que había sido Jesús tiempo atrás. Entonces, con esto yo quería ya cerrar la clase y de acá, desde esta idea, proyectar cómo van a ser el tratamiento de los temas que vamos a tratar las clases que vienen.